estamos al aire. Ya estamos al aire. Vamos a esperar un ratito que se conecte la gente. Y como saben, ya hoy día es el segundo programa de esta segunda temporada, o tercera, creo que ya es, ya no me acuerdo. Y vamos a tratar el tema del Día Internacional de la Mujer, o el Día de la Mujer simplemente, ¿no? Yo les voy a contar un poquito la historia de por qué se conmemora y por qué se ha fijado este día como el Día Internacional de la Mujer. Por supuesto, siempre hay una historia detrás, ¿no? Y eso es algo que probablemente muchos no conocen y que hoy les voy a contar. Vamos a esperar un poquito que se vayan conectando la gente. Hoy vamos a tener un programa variadito. Tengo una invitada muy especial, que es la doctora Noelia Huatuco, que es una feminista. Además, ella va a estar hablándonos sobre lo que está pasando respecto a las mujeres en Arequipa, que es la ciudad que nos interesa. También hablaré un poquito sobre lo que está pasando con los arboricidios, entre comillas, que se suceden en Arequipa, ¿no? Es decir, todos los distintos municipios que se han dedicado a cortar la copa de los árboles. Y tengo información un poco sobre eso. Y también les voy a contar mi experiencia de hoy en Beyond Van Gogh, que es esta exposición multimedia que ha llegado a Lima para mostrar un poco el trabajo y la obra de Vincent Van Gogh en una puesta en escena muy interesante, además sorprendente en algunos momentos y conmovedora también para quienes les gusta el arte y les gusta la obra de Vincent Van Gogh. Eso les voy a contar al final sobre lo que he vivido hoy en esta experiencia. En fin, va a estar muy interesante. Bueno, yo quisiera un poco, he decidido hablar un poco sobre el Día Internacional de la Mujer porque creo que es importante trabajar este tema, hablar sobre este asunto, porque hay una distorsión respecto de si realmente, como muchos creen, celebrar, ¿no? Y felicitar a las mujeres el Día de la Mujer, el 8 de marzo, como se conmemora. Este, y entonces mandan flores, compran peluches, ¿no? Como si fuera el Día de la Madre, y festejan como si hubiera algo que festejar. Y la verdad es que no hay nada que festejar. Y eso es algo que creo que es importante conocer. ¿Por qué solo se debe conmemorar una fecha como esta? Porque detrás hay una historia terrible de cómo es que nace el Día Internacional de la Mujer y eso es algo que les voy a contar. Lo que se busca a través de esta fecha es la lucha por la igualdad, el reconocimiento a la diversidad y el ejercicio de los derechos de la mujer. Y eso es básicamente lo que se busca. Esto nace el 8 de marzo de 1908, cuando 129 mujeres murieron carbonizadas en una fábrica textil eh, llamada Cotton en Nueva York, en los Estados Unidos, que se declararon en huelga y tomaron el local y se encerraron allí, se quedaron allí y los dueños cerraron las fábricas, supuestamente para que no las roben, ¿no? Para que no entren otras personas ajenas y roben al interior de esa fábrica. Era un edificio, además, dicho sea de paso. Lo que estaban ellos, estaban estas mujeres protestando y estaban reclamando era una jornada laboral similar a la de los hombres. En realidad les hacían trabajar mucho más a las mujeres que a los hombres en esa fábrica. Trabajaban mucho más horas y ganaban muchísimo menos que los hombres, ¿no? Entonces, hartas de este maltrato, decidieron declararse en huelga un 8 de marzo de 1908. Tomaron el local, los dueños, que eran dos judíos, Max Planck y Isaac Harris, eh, que además producían camisas en esta fábrica textil, decidieron cerrar las puertas. Dijeron hay que cerrar las puertas, supuestamente para que no entren ladrones. Y estuvieron 17 días allí estas mujeres en huelga pidiendo que mejoren sus salarios, ¿no? Eran mayoritariamente migrantes, ¿no? Quienes estaban trabajando para estos judíos y les pagaban entre 7 y 12 dólares a la semana. Imagínense la miseria que ganaban, ¿no? Bueno, se produce un incendio, nunca se pudo establecer por qué, cuál fue la razón. Los bomberos dijeron que podía haber sido una chispa generada por una máquina vieja de coser, o tal vez una colilla de algún cigarrillo tirada, algún tacho de basura que no sabía que estaba lleno de basura y que probablemente se pudo quemar al interior y eso desató este pavoroso incendio que fue una tragedia terrible. No solo murieron 129 mujeres, sino también algunos hombres, porque sí, se cortó un poquito, ¿no? Bueno,
Sí, si se está cortando. No, no. Creo que es un poquito con delay. Pero bueno, murieron mucha gente. Esto, por supuesto, generó una tremenda discusión, los medios de comunicación se expresaron también y generó que el Parlamento norteamericano cambiara algunas leyes y mejorara, por supuesto, los salarios de algunas mujeres, no, por supuesto, al nivel de los hombres, como suele suceder y como sigue pasando hasta ahora. Dicho sea paso, eso no ha cambiado muchísimo, ¿no? Pero lograron que se cambiaran algunas normas, ¿no?, en favor de las mujeres. Dicho sea de paso, de estas 129 mujeres que murieron en este incendio, 5 no fueron nunca identificadas, nunca se supo quiénes fueron. Hay que recordar que eran migrantes y probablemente no tenían documentación, no tenían familia, y de hecho de eso también se aprovechaban algunos dueños de algunas fábricas. Entonces ellas fueron enterradas juntas en un cementerio y hay una lápida y un pequeño monumento de una mujer inclinada que está en los Estados Unidos como parte de el recordatorio de lo que fue la vida de estas 5 mujeres que nunca fueron identificadas. A raíz de esto, se crea el Sindicato Internacional de Mujeres de Trabajadoras Textiles, que empezó una lucha larga por reclamar sus derechos, y en 1910, que se desarrolló la segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas en Copenhague, Dinamarca, acordaron proclamar oficialmente al 8 de marzo, fecha en que se inició la huelga, como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Posteriormente ya quedó como simplemente el Día de la Mujer. Esa es la historia. Detalles más, detalles menos, pero esa es la historia por la cual se decide declarar el 8 de marzo, u 8M, como llamamos ahora, el Día Internacional de la Mujer. Y por eso es tan importante que tomemos conciencia de cuál es la razón por la cual las mujeres se conmemoran este lugar, y en realidad conmemoramos todos, ¿no? Porque todos somos parte de una sociedad, pero fundamentalmente ellas porque buscan un reconocimiento, buscan una luchan por la igualdad, reconocimiento de la diversidad y también del ejercicio de sus derechos, ¿no?, que es tan importante. Antes de traer a mi invitada, quiero leerles algunas cifras que he tenido a la mano. En el Perú, últimas cifras, más de 10.000 mujeres han sido víctimas de violencia en lo que va del año. Es decir, en 2 meses, enero y febrero, 10.522 mujeres han sido víctimas de violencia. Es una barbaridad, es un número escalofriante. Este año, de esas cifras, bueno, aparte, hay unas cifras que complementan esto: 22.456 sufrieron violencia sexual, 14.507, estas son cifras, perdón, del año pasado, del 2021, 22.456 sufrieron violencia sexual, 22.000, 14.507 fueron víctimas, las víctimas fueron niñas y adolescentes, o sea, 14.000, 16.000 niñas de 12 a 17 años fueron obligadas a ser madres, y 584 niñas menores de 14 años fueron obligadas a ser madres. Con esas cifras, ¿tenemos algo que celebrar? Probablemente no, ¿no? Entonces, quizá para el próximo año dejemos de estar diciendo feliz día, mujeres, como si se tratara de una cosa, de un día en el cual tenemos que celebrar algo y no hay nada que celebrar, porque estas cifras no cambian, probablemente incrementan y no nos damos cuenta de lo terrible que es esta realidad. Quiero invitar a Noelia. Ella ya está en... Hola Noelia, ¿cómo estás? Buenas noches, Bueno, Omar. Qué gusto encontrarnos. Noelia Huatuco Cabrera es abogada de la Universidad Católica Santa María, es activista, feminista también, activista por los derechos humanos y representante de la sociedad civil ante el órgano descentralizado de control de la magistratura, que eso es un cargo que no entiendo qué es, pero en fin, no viene al caso. Noelia, ¿cómo estás? Bien, bien, estimado Omar, y contenta de poder compartir esta conversación contigo esta noche. Sí, una conversación que es necesaria también. Me gustaría ver tu visión de lo que he contado en estas cifras últimas sobre la cantidad de violencia que hay contra las mujeres en nuestro país. Sí, o sea, es muy frustrante para quienes estamos años en este tema de la lucha contra la violencia contra la mujer, desde Ni Una Menos, desde esta gran marcha, desde antes que veníamos ya hablando del tema de la violencia de género, que esto no cambie
tanto, o sea, pasan 5, 6, 8 años y seguimos con estas cifras alarmantes. Ahora, no es que haya habido más violencia ahora que antes, lo que pasa es que si algo ha cambiado positivamente es que las mujeres ahora denuncian más la violencia. Tal vez sea lo único que haya variado, una de las pocas cosas que ha variado positivamente en todo este tiempo, la conciencia de que tienes el derecho y que nadie puede violentarte y que puedes denunciar, ¿no es cierto? Eso es algo que sí ha variado y creo que ha sido importante desde el movimiento Ni Una Menos que se hizo esto, se generalizó más esta información y se hizo más de conocimiento y las mujeres se pasaron la voz, en fin. Y había mucha conexión entre ellas, ¿no? en un determinado momento, pero es muy frustrante, ¿no? Es muy frustrante porque las cifras siguen siendo altas, los casos de violencia son muy dramáticos y no logramos un cambio grande y en la sociedad, ¿no? Se sigue dando y además no cambian estas formas de pensar tampoco. Mira, vamos tantos años hablando del asunto, pero vemos en la prensa, en nuestras mismas autoridades, en la sociedad en conjunto, actos de violencia simbólica todo el tiempo que no solo, que alientan al final la violencia física, psicológica, sexual contra la mujer, ¿no? Y Noelia, ¿qué tendría que cambiar? Mira, está siendo lento, está siendo muy lento el cambio, pero tiene que cambiar la forma en que la sociedad ve la violencia contra la mujer, ¿no? Porque cuando tú lees un poco, el otro día tú posteaste, por ejemplo, este titular de este periódico, ¿no? Que más bien hacía mofa, broma de la violencia que había ejercido un jugador de fútbol. O cuando tú ves los comentarios en redes, ay, ustedes siempre quejándose, ay, otra vez la víctima, ¿no? El tema de la violencia de la mujer, con el tiempo ha comenzado más bien a crear muchos anticuerpos, ¿no es cierto?, frente a un grupo o a un sector de la población o de varones, ¿no es cierto?, y no se ve como el gran problema que es para la sociedad. Más allá de la violencia propia contra la mujer y todos los costos psicológicos, sociales, económicos también para todos, ¿no es cierto?, es la violencia que también termina ejerciéndose contra toda esa familia, contra los hijos, contra los niños, contra los animalitos, contra las personas de tercera edad, en fin, o sea, es un ambiente violento, es solamente, la violencia contra la mujer es un síntoma de toda la enfermedad, por llamarlo de alguna manera, y es un síntoma que es demasiado evidente, probablemente el más evidente. Claro, pero claro, en efecto es un problema estructural también, porque tiene que ver un poco con la educación, ¿no? Estamos hablando de que este machismo del cual son víctimas las mujeres, no solo se da por parte de los hombres, sino también por parte de las propias mujeres, ¿verdad? Es que no somos fuera de la sociedad, o sea, nosotros nos cría esta sociedad, vivimos en esta sociedad, leemos esos periódicos, vemos esa televisión, consumimos lo que consumen todos, nos han criado esos padres, esas madres, nos han criado esas monjas del colegio, o sea, somos producto de esta sociedad. Y hasta en sectores que uno pensaría que por su instrucción tendrían que haber cambiado un poco el chip, uno encuentra casos de machismo evidente. Mira, yo siempre cuento, porque yo vengo de repente de una formación más liberal, y yo no, por ejemplo, el tema de la equidad y paridad era un tema que a mí no me parecía no era un tema que me gustara mucho dentro del feminismo, porque yo pensaba, ambos somos iguales, en fin, cuando yo ejerzo mis tareas como abogada, compito de la misma manera con otro hombre, pero cuando ingresé en la administración pública, vi otra cosa. Vi efectivamente cómo estructuralmente a las mujeres, ¿no es cierto?, se le va limitando el avance y poder subir en esta pirámide, ¿no? Y es muy evidente, ¿no? En instituciones como el Poder Judicial, el Ministerio Público, encuentras mucho machismo estructural y de las propias juezas incluso, ¿no? ¿Has sufrido discriminación en tu trabajo? Yo diría que sí, a veces te encasillan
en algún momento, en algún tipo de tarea por ser mujer. Ujú, Sí, en algún claro. momento sí. Y también he visto, o sea, te digo, he sido testiga de haber participado en un concurso donde colegas se presentaron para ser jueces, por ejemplo, de familia, y como en el caso, este video de este fiscal superior que le hacía una entrevista Ujú, a una doctora que quería ser fiscal, sí. igual, o sea, a una abogada que quería ser jueza de familia, un abogado, un juez le pregunta, ¿no?, delante de nosotros, y usted tiene, aquí veo que tiene usted una niña de 7 años, usted sabe que en este cargo tiene que salir de noche, a veces 2 de la madrugada, 3, hay emergencias. ¿Me puede decir con quién va a dejar a su niña? ¿No? Increíble. Entonces, nos quedamos helados, pues, ¿no? Bueno, al menos yo me quedé helada, ¿no? Y efectivamente, la nota que le puso a esta doctora, a esta abogada, fue la menor del Ujú, grupo. Y cuando le reclamamos a una juez superior y le dijimos, ¿cómo es posible? Hay que hablar con, tiene que haber ujú, algo de educación, enfoque de género, no puede decir que se sigan haciendo las entrevistas. Esta jueza superior, no va a decir su nombre, nos ujú. respondió, pero es cierto, Noelia, me dijo, tiene un hijito de 7 años, vas a ver que después no va a querer salir cuando hay emergencias. O sea, sí, Increíble. es así. Y estamos hablando de ¿Cómo? mujeres que tienen formación, ¿no? Sí, es Esto verdad, es es verdad. cierto. Además, es totalmente cierto eso, porque incluso en sectores, incluso AB de la sociedad, muchas de las mujeres sufren violencia por parte de sus parejas y no las denuncian por el qué dirán, ¿no? Por el círculo social en el cual se desenvuelve, y entonces hay una suerte de silencio cómplice allí, ¿no? Sí, hay mucha violencia en sectores altos. Claro, de repente no necesariamente la violencia física, ¿no? Pero la Ujú, psicológica, la económica es muy común, incluso en mujeres que tienen autonomía económica, ¿no? ujú, Pero de repente no tanto emocional. Por eso siempre me dicen, ah, la llave, hay que hablar de las emprendedoras para que tengan su dinero y puedan, pero no solamente es eso el tema económico. Hay muchas mujeres ujú, que no tienen autonomía emocional, que sienten codependencia, además mujeres muy encumbradas que piensan que ujú, necesitan tener esta idea de tener el esposo, ¿no es cierto?, al lado, respeto, decir soy la señora, o sea, esas cosas quedan mucho en estos sectores incluso más educados o de repente social y económicamente altos, ¿no? Entonces, como te digo, yo lo veo incluso en mujeres que tienen formación, que tienen maestrías, que tienen doctorados y que aún, lamentablemente, se sienten encasilladas en estos ujú. estereotipos, ¿no? Es verdad. ¿Han circulado algunas cifras sobre violencia contra la mujer en estos últimos tiempos en Arequipa? Mira, tú sabes que Arequipa es una región considerada de alto riesgo en el Perú. Ujú. En el caso de violencia, Arequipa es la segunda ciudad con más casos de violencia en el Perú. Actualmente, Terrible. hasta el día de hoy, tenemos 3 casos de feminicidio, ¿no es cierto? Ujú, Eh, y es porque, pues, Arequipa es una sociedad muy conservadora en muchos aspectos, muy ujú, retrógrada en otros tantos, ¿no es cierto? Y eso trae consecuencias. O sea, no es que el hecho de que una sociedad sea tan conservadora no tenga consecuencias tangibles como son la violencia contra la mujer. O sea, en Arequipa ujú, del 100% de la violencia, ¿no es cierto? Por lo menos el 50% es violencia física, más o menos estamos hablando de 40% de violencia psicológica, y ya después viene la económica y la sexual en 5%. ujú, Pero claro. es una ciudad considerada de alto riesgo y eso es una vergüenza, debería ser una vergüenza para los arequipeños, ¿no? Que sigamos en esa situación, pero es muy común. Yo te digo, por este cargo que he estado ejerciendo y que ejerzo en el Poder Judicial, con el órgano de control hemos tenido la oportunidad antes de pandemia de Ujú, viajar a diferentes provincias del país, de Arequipa, a Cotahuasi, en fin, Carabelí, ujú, y encuentras situaciones muy penosas de parte de las mujeres, ¿no? Porque además, ujú, si acá se naturaliza un poco la violencia, no te puedes imaginar cómo se ve la violencia, y no estamos hablando de 2 horas en el avión, no estamos hablando de 5 horas en un auto, ¿no?
y ya te Ujú. encuentras con una realidad diferente, donde las mujeres sienten mucha culpa por las cosas que hacen, sienten que se merecen, la violencia que se ejerce contra ellas, el personal jurisdiccional o la policía, cuando ellos van, les dicen, ¿y tú qué hiciste? ¿Y por qué no le serviste la Claro. comida? O cosas así, ¿no? Pero es muy natural, ¿no? Porque además hablas con el policía y te dice, pero yo no voy a romper ese hogar, ¿no es cierto? Yo no voy a ser culpable. ¿Y qué va a Mm, ser de esos claro. hijos? Entonces, Ujú. es duro, ¿no? La ciudad es muy diferente a nuestras zonas más alejadas, rurales, ¿no? Es verdad. Noelia, al inicio tú dijiste que ahora se denuncia más, hay muchos más casos, más denuncias que hacen las mujeres, ¿no es cierto? Pero en Sí. contraparte, ¿cómo se comporta el Estado frente a eso? Es decir, los centros de emergencia mujer están funcionando bien, las comisarías realmente tienen un espacio para las mujeres violentadas, les hacen caso. ¿Cómo ha mejorado eso o ha empeorado o está igual? Ha mejorado, o sea, Ujú, desde que comienza, yo tomo un hito porque a mí me parece que Ni Una Menos fue muy ujú, importante en ese sentido, ¿no? ujú, Cambiaron incluso la norma sobre violencia, cambió en ese periodo también, se crearon muchos más policías especializadas, los SEM, las fiscalías que ven el tema de violencia ujú, contra la mujer, juzgados especializados, en fin. Eso ha mejorado, pero no es suficiente, ¿no? Como te digo, o sea, ujú, de repente en Arequipa, si a una amiga, por ejemplo, mía, va y denuncia un tema de violencia y un policía le dice, oye, usted, de repente usted llegó tarde o se vistió de tal cual manera, seguro que mi amigo va a tomar el teléfono, me va a llamar o va a ir a la Defensoría del Pueblo o va a ir a N sitios y a este señor lo van a levantar en peso, ¿no? Pero eso no ujú, pasa en las provincias más alejadas, ¿no? Esa es una situación, no tienen con quién quejarse, no tienen con quién hablar del claro, asunto, ¿no? Entonces, ujú, todavía falta mucho por hacer. Y el otro problema es que ya, ok, tienen la denuncia hecha, pero ¿y qué pasa después? ¿Qué está pasando con los procesos? ¿Cuántas condenas efectivamente se han conseguido contra ujú, personas que han ejercido contra los agresores? El CEN se da abasto, los abogados de oficio se dan abasto para defender ujú, a estas víctimas, ¿no es cierto? Muchas veces no, ¿no? Muchas veces no. La cantidad de mm, condenas que se consiguen son pocas. Y eso ujú, es preocupante porque eso implica, ¿no es cierto?, que el agresor va a quedar impune, sí. ¿no? Y la impunidad de un agresor es peligrosa. No solo es preocupante como sociedad, sino es peligrosa para la víctima. Es verdad. Me gustaría compartir unas cifras muy interesantes de una encuesta que ha hecho Ipsos justo para el día, para el 8 de marzo del Día de la Mujer, que son reveladoras en realidad, porque hay un comparativo entre una encuesta similar que se hizo en el año 2019 y la que se ha hecho ahora. En efecto, hay una mejora, una ligera mejora en cuanto a los porcentajes, pero fíjense y atentos con esto, porque en realidad tiene que ver un poco con este pensamiento machista que hay en la sociedad, ¿no? Ante la pregunta dice una mujer, si una mujer se pone minifalda y un hombre la acosa, el 10% piensa que es culpable la mujer por haberse puesto la minifalda. O sea, el 10%. Pero el 19% piensa que es algo culpable. Es decir, que sigue considerando que es culpable. Hay un 68% que dice que no es culpable. En ese sentido ha avanzado un poquito, pero todavía sigue siendo alto. Es casi un 29% de personas que piensan que la mujer es culpable porque se pone una minifalda, ¿no? Si una mujer va a una fiesta sola y la violan, 11% piensa que es culpable, 20% algo culpable y 66% no es culpable. Fíjense que alto también, casi un 31% de personas que piensan que es culpable, o sea, que la violen porque fue sola a una fiesta, ¿no? Y esta última pregunta, pues son tres preguntas que hace esta encuesta. Dice, una mujer le saca la vuelta a su pareja y al descubrirla, él le pega, ¿no? El 21% dice que es culpable la mujer, ¿no? El 33% algo culpable, o sea, fíjense casi ya más del 50%, y el 42% no es culpable, ¿no? Estos conceptos no han cambiado mucho todavía, ¿cierto? O sea, ¿cuánto más hay que trabajar y en qué sentido, Noelia, para que estas cosas cambien? Mira, Omar, el machismo mata,
Ujú. Y esto no es, ay, oye, ay, somos machistas, qué gracioso, es un chascarrillo, no, el machismo mata. Y es tan importante que esto cambie, tan importante, mira, te digo, hay procesos, actualmente yo he seguido un poco de cerca un par de procesos de feminicidios en Arequipa, donde todavía los abogados defensores de los feminicidas, ¿no es cierto?, Ujú. lo que alegan para justificar el feminicidio de esta mujer Ujú. ha sido la conducta de la mujer, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La maté a golpes bueno, no quiero hablar de las formas terribles, además, las formas Ujú. terriblemente crueles en que asesinan a las mujeres, porque no es solamente no es un disparo, no, o sea, hay saña, hay crueldad en la forma en que un feminicida asesina a una Ujú. mujer, y aparte de eso, ¿no es cierto? Pero lo hice porque me sacó la vuelta, ¿no? Claro. Y en este momento, por ejemplo, hay un caso de feminicidio que se está yendo a la Corte Suprema hablando del tema de la emoción violenta. O sea, supuestamente el tipo se enteró en ese momento de que la Claro. mujer le había dado la vuelta y eso se justifica que la haya matado con esa crueldad, ¿no es cierto? Con la crueldad que lo hizo. Ujú. Entonces, no es una cosa que podamos tomar a la ligera este pensamiento machista. Ujú. Mata y va a generar, ¿no es cierto?, la impunidad de feminicidas, de gente así de violenta que esté en la calle. Este señor cree, ¿no es cierto?, Ujú. que estuvo totalmente justificada su acción. No Ujú. tiene remordimiento alguno. Es más, está peleando la patria potestad de los hijos. O sea, una cosa así. Porque él cree que estuvo bien. Y hay jueces que cuando tú conversas con ellos te dicen, uy, pero la señora esa era así, ¿no? O sea, increíble. ¿Qué tiene que ver eso? O sea, Pero realmente para también ellos tiene que ver, el machismo está inquistado también en la justicia, en los jueces. estén que están los jueces, en los fiscales, pero esos son productos, o sea, todos somos parte de esta sociedad, Sí, pues, todos sí, somos pues, parte de es esta verdad. sociedad, o sea, entonces, a lo que yo voy es que la gente dice, toma estas encuestas y a veces dice, ay, sí, es que somos conservadores. No, estas ideas matan, a la larga Ujú. matan o justifican matar. Ujú. Eso es lo Es verdad. preocupante del machismo, eso es lo delicado y lo grave. Yo te lo digo, lo estoy viendo en un par de procesos. Es más, ¿no? He visto otros procesos de violación con ese tipo de razonamientos también, ¿no? Donde Ujú. lo que se hace en todo el proceso, y eso también ya debería de tomar cartas, yo creo, los colegios de abogados, es Ujú. hablar mal de la víctima, ¿no? Ir contra el honor, entre comillas, de la víctima Ujú. para justificar lo que pasó. Y es Sí, muy pues, es común, verdad. lamentablemente. Pero eso solo es posible en una sociedad tan machista como la arequipeña, pues, ¿no? Sí, bueno, y en general, ¿no? Yo creo que en el Perú también hay mucho machismo todavía, Sí, ¿no? sí, sí. Eh, Hay unas cifras finales que también quiero compartir. Dice, casi la mitad de las personas consideran que los principales problemas a los que se enfrentan las mujeres en el Perú son acoso sexual, 47%, violencia sexual, 44%, violencia física, 44%. Son cifras realmente altísimas, ¿no? ¿Cómo está, Noelia, el tema de la participación de la mujer en espacios públicos, en política, en la administración pública misma? ¿Cómo está eso? Mira, si no fuera por las leyes de paridad, o sea, Ujú. no hubiéramos avanzado en absolutamente nada, ¿no? O sea, Ujú. hay gente que me dice, como te repetí, hay gente que me dice, oye, pero ¿por qué necesitan una ley? Porque desde que votamos en 1956 hasta la fecha, o sea, hasta antes de la ley del 30%, creo que es la primera norma Ujú. que se hace para alentar, digamos, la participación Ujú. de otro género, ¿no es cierto? No pasamos del 4 al 5% de participación política. Hemos llegado a 2%, a 1%, o sea, esa es la situación, ¿no? Y Ujú. actualmente los partidos están muertos de la cólera, ¿no es cierto? Escucho en varios partidos y en entrevistas, tengo amigos por todo lo que me dicen, oye, ahora me estás obligando a poner mujeres en las listas. Y además tienen que ir una Sí. después de la otra, porque antes las ponían al final de la lista, ¿no es cierto? Solo para cumplir Ujú. la cuota, Ujú. El relleno, ¿correcto? No, sí, ahora me la tienes que poner ahí, o primero, segunda sí. y tercera, y así, ¿no? Entonces, la alternancia y la paridad. Oye, no hay otra, le digo, no ha habido manera de que haya participación política de las mujeres, si no es así,
porque en los partidos, o sea, hay mucho machismo. Las mismas mujeres, además, hay el tema del techo de cristal, ¿no? Yo me acuerdo que hace unos años hicimos un evento con mujeres que eran dirigentes, que venían de diferentes lugares de Arequipa, lugares alejados, y conversando con ellas, ¿no es cierto?, dirigentes de Vaso de Leche, dirigentes de su comunidad, en fin, me decían, ay, esto, 2 días vamos a estar acá, esto es como vacaciones, qué lindo, les digo, qué alegres deben ser. Sí, me dice, no sabes todo lo que he tenido que hacer para buscar que mi hermana les vaya a dar de almorzar a mis hijos, les vaya a dar de comer a mis conejos, les vaya, o sea, cosas así, porque si ella se va, no hay nadie que lo haga, ¿no? Y ese es el problema, porque si la mujer no comparte las labores domésticas o las labores de la casa, tiene menos tiempo para participar políticamente. Y más allá del acoso político que sufren muchas mujeres, ¿no? Claro, entonces, sí, ya, es cierto. Otro tema también. Sí, pero y fíjate que a pesar de la ley de paridad y alternancia, muchas mujeres no salen electas, no salen elegidas, ¿no? Porque todavía siguen siendo, digamos, menos atractivas para el voto popular, ¿no? La prueba está también en que menos mujeres que otros años hay para los cargos de alcaldesas, por ejemplo, en el Perú. Hay muchísimo menos, incluso en gobernadoras regionales me parece que solamente hay 3 a nivel nacional, ¿no? Y en el Congreso igual, de igual manera. Entonces, a pesar de eso, sigue siendo todavía cuesta arriba para las mujeres en esa participación pública y política, porque como tú dices, en efecto, no toman en cuenta sus opiniones, ¿no? Se han dado el caso muchas veces que en reuniones partidarias la mujer quiere intervenir y simplemente o la obvian o la dejan hablar y no le hacen caso, que es peor. Mira, lo que yo he visto algunas veces que he podido compartir es que es muy difícil para un hombre que venga una mujer, bueno, los hombres que tienen todavía estos estereotipos, ¿no? Sí, claro. No generalizo, hay muchos que son una maravilla, pero hay otros que es muy difícil normalmente que venga una mujer y te diga, oye, ¿sabes qué? Yo tengo que ser la uno porque yo tengo más arrastre, me parece que mi perfil es mejor que el tuyo. Es muy difícil eso y que sean aceptados en los partidos políticos, sobre todo porque además hay muchos más hombres, ¿no es cierto? Y están más tiempo ahí. Entonces, que vengas y les digas, ¿sabes qué? Yo estoy acá porque he venido y yo creo que yo puedo hacerlo mejor que tú de primera instancia, es muy difícil, ¿no? Es muy difícil. Incluso cuando los quieres, incluso aconsejar con el tema de las campañas, ¿no? Oye, sería bueno que cambies ese discurso por que no hables del otro, en fin. Y es muy difícil que ellos tomen en cuenta de repente un tema, el tema del enfoque de género, para hablar de diferentes temas políticos y abordar diferentes problemáticas, ¿no? Quiero leer un par de comentarios. Paola Arenas dice, las mujeres piensan más de 2 veces antes de denunciar a su agresor porque esa denuncia es precisamente el detonante para que éste se torne aún más violento. La detención del agresor y la protección a la víctima deben ser inmediatas. Sí, eso debes haberlo conocido tú bien de cerca, ¿no? ¿Hay represalias cuando una mujer denuncia? Sí, por eso es que se dan estas medidas de protección que deben ser en menos de 48 horas, ¿no? Y algunas menos de 24, ¿no? Tú sabes que en el tema de cuando hubo la pandemia, los índices de violencia aumentaron muchísimo. Algunas estadísticas dicen que hasta un 300% más, ¿no? Sí, ¿por qué? Porque las mujeres terminaron viviendo con sus agresores. Claro. ¿No? Y no podían salir. Y no podían irse. Encima, la mayoría de personas que perdieron sus empleos fueron mujeres. La mayoría de personas que perdieron la posibilidad de alquilarse algo, irse un cuarto, fueron mujeres, ¿no? Que estaban en la informalidad. Más del 60% de la población informal en el Perú son mujeres. Así que la situación económica terminó por complicarlas también. Y entonces, efectivamente, lo piensan 2 veces. Se dan las medidas de protección, el problema es que no tenemos, por ejemplo, suficiente policía que ejecute como corresponde estas medidas de protección muchas veces. Claro, no tenemos personal calificado para que se ejecuten estas medidas de protección, ¿no? Sin embargo, yo creo que por lo menos en la ciudad sí puedes encontrar, al menos en la ciudad, en Arequipa, sí puedes encontrar en un momento de emergencia. Por eso yo creo, si hay mujeres en este momento viendo este programa,
Sí, yo sé que es duro, es complicado, hay que pensarlo un poco, pero en Arequipa sí pueden encontrar medios y formas para encontrar que la tutela efectiva de parte del Poder Judicial y que se pueda apartar al agresor del lado de ellas, ¿no? Con medidas de protección. Con todas las restricciones sí se están ejecutando, ¿no? Sí se están ejecutando. El problema son Noelia, en los lugares más... claro, Noelia, me gustaría que les digas a quienes nos están siguiendo y que van a ver este video seguro mañana también, ¿qué tiene que hacer una mujer cuando es víctima de violencia? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Y te voy a dejar sola que hables con ellos porque voy a traer mi cargador que se me está yendo la batería. Así que Okay. cuéntales, por favor, ¿qué tienen que hacer cuando una mujer es víctima de violencia? ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? Bueno, una mujer que es víctima de violencia, bueno, primero hay un proceso que es bien importante, ¿no? De asumir esta situación que es tan difícil, ¿no es cierto? Que es tan difícil de asumir porque te saca, te limita, te hace bajar el ánimo, en fin, es muy, muy, muy duro. Pero una vez que lo asumes y que te ves claramente de que ya has pasado por un momento de violencia física o psicológica, no debes permitir que esto siga avanzando, ¿no? No, porque la próxima vez no te van a dar una cachetada, sino probablemente sea una patada. Entonces, tienes que tomar la decisión en ese momento. Puedes llamar a la línea 100, que es gratuita. Puedes ir a un centro de emergencia mujer, que por lo general están al lado de los municipios, también hacer tu denuncia. Puedes ir de frente a una comisaría, también te tienen que aceptar la denuncia. Puedes ir directamente al Ministerio Público incluso, y también te tienen que aceptar la denuncia. Si estás en un lugar en donde solo está el Poder Judicial, puedes ir al Poder Judicial también y te tendrán que aceptar la denuncia. Y en ese momento, en menos de 48 horas, y si estamos en un caso extremo en 24, un juez tendrá que dictar medidas de protección para ti, que van desde que se aleje al agresor de la casa hasta que te pase una mensualidad por alimentos mientras dure este proceso de violencia, que van desde cómo se quedan los niños y con quién, en fin, todo lo que sea necesario para resguardar la vida y la salud de la mujer que está en esta situación tan vulnerable en ese momento. Sí, bueno, qué interesante y qué necesario además conocer este tipo de cosas. No, leía para ir terminando, y te agradezco por el tiempo que has tenido para conversar sobre este asunto. ¿Cómo va el movimiento feminista en Arequipa? El movimiento feminista en Arequipa, a mí me ha dado mucho gusto ver la marcha a pesar del frío y de la lluvia, las chicas han salido, hay mucha gente nueva en el movimiento feminista, hay muchos movimientos que se están dando, sobre todo en las universidades, ahora veo varios grupos que tienen grupos de estudio, ¿no? Me parece muy interesante. A mí lo que me preocupa del movimiento feminista en Arequipa no es la gente joven, que la veo en el mejor momento, ¿no? Sino me preocupa un poco las feministas mayores y este tema político, ¿no es cierto?, que estamos viviendo. O sea, yo creo que sí tendría que haber un pronunciamiento y una posición, un posicionamiento diferente frente a este gobierno de parte de los grupos feministas, incluyendo los grupos de Arequipa, ¿no? Porque es una situación terrible y ha empeorado terriblemente. Con este gobierno toda la agenda feminista se ha ido, francamente, al tacho de la basura en muchos aspectos. Es verdad, ¿no? Hay poco espacio para eso y no hay espacio para la discusión también, ¿no? Y eso es un poco lo que preocupa. Noelia, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por haber conversado conmigo esta noche y creo que va a ser muy útil todo lo que hemos podido conversar ahora para que entiendan, no solamente las mujeres, sino los hombres sobre todo, lo difícil y lo complicado que pasan las mujeres para poder luchar por sus propios derechos, ¿no? Derechos que son negados por nosotros mismos los hombres. Entonces creo que eso es algo que hay que reflexionar y hay que cambiar de alguna manera. Gracias, Noelia. Oh, gracias a ti, Omar, y gracias por la oportunidad de compartir con tu público. Hasta muy pronto. Chao, chao. Chao. Bueno, yo como siempre, ustedes saben, bueno, voy a hablar todavía un par de cositas más, pero como siempre yo les recomiendo algunos libros. Y esta vez les quiero comentar un libro que se llama Pay Mujer, ¿no? Que es un libro un poco antiguo, que lo hizo Gustavo Rodríguez junto con Sandro Venturo.
que son dos comunicadores básicamente que hicieron este librito, aunque es un poco antiguo, pero es muy interesante. Hay cifras que por supuesto deben haber cambiado con el paso de los años, pero que sin embargo hay cosas que todavía se mantienen. Pero no solamente son cifras las que se ven en este libro. Y hay un capítulo muy interesante que quiero leerles. Dice, los libros escolares siempre en deuda, ¿no? Con respecto a las mujeres. Cuando se leen nuestros libros de historia, queda la sensación de que la mujer ha sido una actriz secundaria. Avalando esas páginas en nuestras plazas nos topamos con monumentos que abrumadoramente muestran a hombres caídos en batalla. O nos remitimos a la figura de Mama Oglio, la mujer del primer Inca que se dice enseñó las labores propias de su sexo como buena ama de casa. ¿Y qué fue de Mama Huaco, esa mujer guerrera de la que habla la historiadora María Rostorovsky? ¿Por qué no se recuerda a las primeras escritoras que recibían groseros apodos de sus colegas masculinos, a las primeras políticas que lucharon contra el patrón establecido o a las peruanas sanguinarias que hacían estragos entre nosotros hace apenas 2 décadas? Quizá en las siguientes páginas podamos ensayar alguna respuesta. ¿Qué diosas hubo en el Perú antes de Dina Paucar, la diosa hermosa del amor? La Pachamama, que era la tierra fecunda, la Mamacocha, que era el mar, la Urpay Huachaj, perdonen, yo no sé, la dificultad de pronunciar el quechua, diosa de los peces y las aves marinas, la Mama Raihuana de nuestra región central, que repartía a serranos y costeños las plantas alimenticias. ¿Quiénes han sido las mujeres con mayor poder en la historia del Perú? Las capullanas de Piura antes de la conquista española. Ellas eran jefas de un territorio y no solo ejercían el poder sobre sus tierras, sino que también podían desechar a sus maridos y casarse con otros. Durante el virreinato, las capullanas siguieron existiendo, pero eran los maridos quienes gobernaban por ellas. ¿Qué trabajos hacían las peruanas antes de la llegada de Pizarro? Que ciertos trabajos fueran exclusivamente para mujeres y otros exclusivamente para hombres es una característica de todas las sociedades precolombinas. Según María Rostorovsky, en el Tahuantinsuyo la situación de la mujer variaba según el nivel social al cual pertenecía. Las mujeres de clases altas gozaban de privilegios que no tenían las mujeres o los hombres del Hatun Runa. Estas, a diferencia de aquellas, tomaban parte activa de las labores agrícolas. Eran, por ejemplo, las encargadas de la siembra, una actividad femenina porque la Pachamama también era mujer. El 60% de las tareas familiares en el campo estaba en manos de las campesinas, incluyendo la siembra, el cultivo, la cosecha, la selección y la conservación de semillas y el cuidado de los animales. Las divisiones laborales estaban bien definidas y no se podía transgredir la costumbre. Los españoles que se casaban con indígenas lo hacían por amor. Nada de amor, lo hacían por dinero. Durante la conquista muchos vieron una posibilidad de ascenso social y económico al desposar a las hermanas de Atahualpa y otras nobles incas, pues con ello conseguían el respeto de los indios y reclamarían los bienes de sus consortes. Podría decirse entonces que con los españoles llegó también la costumbre del braguetazo. ¿Se casaron muchos españoles con mujeres indígenas? No, preferían tener relaciones con ellas sin casarse. Esto se explica porque en la sociedad española de aquella época la honra y la fama eran los ideales a conseguir. Y como las indias eran consideradas de estirpe idólatra, no cristiana, los españoles pensaban que ellas podían manchar la sangre de sus herederos. Más adelante, ya consolidado el virreinato, de las relaciones de españoles peruleros son criadas indígenas o con esclavas de ascendencia africana. Nacieron muchos niños y niñas mestizos o ilegítimos. Y estas relaciones eran castigadas. Las autoridades religiosas coloniales eran las encargadas de vigilar que no se dieran y menos se difundieran estas relaciones extraconyugales. Sin embargo, la percepción popular de que la autoridad cometía el mismo pecado que combatía debilitó la eficacia del control. El fenómeno se hizo endémico y finalmente hubo tolerancia ante él. ¿Quién fue la primera mujer española en pisar el Perú? Hay diversas versiones sobre el cual pudo ser. Una habla de Juana Hernández, que habría acompañado a Hernando de Soto. Otra menciona a Isabel Rodríguez, que habría llegado en 1533 cuando tenía 28 años. Muy interesante. Todos estos datos y cifras, por supuesto, hay en este libro que yo se los recomiendo si lo pueden conseguir. Se llama Pay Mujer, de Gustavo Rodríguez y Sandro Venturo, que se publicó hace algunos años, pero que siempre es interesante conocer algunos datos sobre eso. ¿Qué más? A ver, ¿quiénes están ahí? Marlene, Janet, ¿cómo estás? Shirley, ¿cómo estás ahí? La señora Meli de Estados Unidos, Jenny Salinas.
¿quién más he visto por ahí? A Esther Villafuerte, a Elvia, a Alicia Morales, Richard, y Jorge Bedreal, por supuesto, que siempre nos acompaña. Bueno, ya para ir cerrando, quería hablar un ratito de los arboricidios, porque durante semanas he recibido fotografías y he tenido una conversación el día lunes en la noche con un especialista y un arequipeño que está muy preocupado también por el asunto de lo que está pasando con los árboles en Arequipa, Francisco Roberts, que me invitó a un conversatorio con este especialista en árboles, es un ingeniero forestal, que nos dio una clase maestra en realidad de lo que significa cuidar los árboles. En Arequipa hay esta idea equivocada de que los árboles hay que podarlos o mocharlos, como dicen ellos, es que es el término técnico, es decir, quitarles toda la copa a los árboles, pensando que de esa manera el árbol va a rebrotar y va a crecer mejor. Y eso es un mito. En realidad lo que están haciendo es debilitar al árbol. Y esto está pasando porque hay un desconocimiento pleno en todas las municipalidades y sus áreas de parques y jardines, que no son gente calificada, ¿no? Son gente que ha trabajado durante años con ese mismo esquema y lo repite durante años, ¿no? Entonces llegan nuevos alcaldes con nuevos regidores, nueva gente que no está enterada del tema y porque además, curiosamente, en Arequipa no hay una norma que regule el mantenimiento y el uso de la poda indiscriminada en los árboles y parques y jardines urbanos, ¿no es cierto? Entonces, de verdad que ahí hay un tema compartido, no solo las municipalidades y los alcaldes son responsables, sino también los vecinos, porque muchas veces los vecinos creen que el arbolito que está frente a su casa es de su propiedad. Entonces viene un jardinero al que le pagan por cortarle el pasto y le dicen, oye, córtale las ramas al árbol, ¿no? Como si fuera de su propiedad. Y eso no debería ser. Aquí en Lima hay una norma aprobada, perdón, en la época de Susana Villarán, donde está reglamentado todo esto y evita de que haya este tipo de cosas. Es verdad que todavía falta digamos, ampliar su publicación, su aplicación, pero por lo menos hay un cuidado mayor y depende mucho de lo que yo llamo la ciudadanía, es decir, lo que nosotros, cada uno de nosotros podemos hacer por cuidar el medio ambiente, por cuidar nuestros árboles, por cuidar lo que vemos, lo que creemos que está mal. Y eso es lo que hay que aprender a hacer. Entonces, por favor, cuando ustedes vean este tipo de actitudes por parte de algún miembro de Parques y Jardines de algún distrito, eviten que eso pase, porque lo que están haciendo es matar el árbol. Un árbol al que le cortan la copa, lo que están haciendo, como les dije, es debilitarlo, es hacer que pierda fuerza, que incluso podría morir y el tronco puede sufrir hasta de quemaduras por el sol, y eso hace que el árbol muera finalmente. El hecho de que, por ejemplo, los árboles, muchas veces se dice de que es un árbol viejo y por eso hay que tumbarlo, no es verdad, los árboles viejos no se caen, es decir, no pasa nada, no va a pasar nada con eso, salvo que haya sufrido un accidente y bueno, ya, o sea, haya debilitado a causa de hongos, en fin, y hay que talarlo, pero eso es un caso extremo, no es lo que siempre debe pasar, ¿no es cierto? Entonces, yo les pido por favor que nosotros seamos vigilantes de nuestro propio entorno y nuestro propio medio ambiente. Bueno, y para despedirme ya, hoy estuve en esta puesta en escena, diría yo, de esta Beyond Van Gogh, que es una exposición multimedia, ¿no? Que ya ha recorrido varios países. Lamentablemente yo cuando estuve en París estaba en exposición, yo no pude ir por las distancias, en fin, porque me encontraba en otro momento, pero yo de verdad los recomiendo. Sé que es un poco caro, de verdad creo que está alrededor de 100 soles la entrada, la más barata. No entiendo por qué hay diferencias, porque, en fin, es casi el mismo espectáculo. Diría espectáculo entre comillas, ¿no? Pero yo les voy a contar un poquito. Es básicamente ¿cómo diría? Una transmisión de imágenes, ¿no? A través de mapping por todas las paredes de una habitación, de piso y paredes, de los costados y columnas, donde van pasando las imágenes de los cuadros de Vincent Van Gogh desde los inicios, ¿no? Sus dibujos, sus pinturas, pero que van recreando con color y con animación, ¿no? Todo lo que los cuadros que vamos viendo de Vincent Van Gogh. Por ejemplo, los cuervos en el trigal, se ven como los cuervos van volando, así con las pinceladas de Van Gogh. Están los autorretratos, está su habitación, está la noche estrellada, que es fascinante, y creo que ese fue el momento en que yo pude conmoverme por lo que estaba viendo en ese momento. Era como si entráramos en vivo dentro del cuadro de Vincent Van Gogh. Y de verdad que fue una experiencia fascinante. Yo voy a ir publicando algunos videos que he hecho, muchos videos y fotografías, porque les permiten hacer fotografías, que creo que es algo que quienes
tengan la posibilidad de ir, por favor no se lo pierdan porque es una experiencia inolvidable, ¿no? Por ahí leí algunas críticas de que es muy caro, sí, en efecto puede resultar muy caro, pero creo que para quienes amamos el arte y podemos experimentar esta nueva forma de ver el arte de un maestro como Vincent Van Gogh, creo que es algo que no deberíamos perdernos, ¿no? Al entrar hay un recorrido, digamos, donde hay algunas frases interesantes de Vincent Van Gogh y de su hermano, y un recorrido yo recomendaría que se pasen rápidamente esa parte, porque si se demoran mucho van a perder la media hora que hay en la sala principal donde se van a proyectar todos los cuadros, fundamentalmente los cuadros del Museo Van Gogh que está en Holanda, ¿no? En los Países Bajos, llamamos ahora. Y claro, hay cosas como, por ejemplo, a ver, que me recuerdo, por ejemplo, las flores del almendro, ¿no? Que es este cuadro famoso de Van Gogh, que a ver si lo tengo aquí, yo tengo un libro aquí que compré en el Museo Van Gogh. Para mostrárselos. Y eso me pareció interesantísimo porque eh, aquí está, por ejemplo, aquí está el almendro, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que, por ejemplo, cuando empiezan a proyectar, inmensos son, por supuesto, en todas las paredes y los pisos y el piso de la sala, las hojas, los pétalos del almendro empiezan a caer y a entrar en una suerte de remolino por toda la sala, que es una sala gigante, y entonces uno siente como que está envuelto en ese ambiente de pétalos blancos. Es realmente maravilloso. Yo creo que yo lo he disfrutado muchísimo y se los recomiendo de verdad a quienes puedan ir porque creo que es una experiencia inolvidable. Así quiero cerrar con un poco de arte esta noche. Gracias por estar ahí. Ha sido una noche interesantísima. Hemos aprendido mucho con lo que hemos conversado con Noelia, pero también sobre la historia de cómo es que se conmemora el Día de la Mujer. Si les gustó el video, ya saben, compártanlo y nos vemos la próxima semana con un nuevo tema y probablemente con nuevos invitados. Les mando un gran abrazo y un beso. Chao.